gloria, toda la honra. Sigue aplaudiendo. Es para el Señor. Glorificamos tu presencia, Padre, de una manera muy especial. En esta mañana, Padre, recibe, papá, recibe en esta mañana el aplauso de tu pueblo, mi Dios, porque reconocemos que tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra, Señor. Reconocemos, mi Dios, que tú eres digno de toda gloria, de toda honra, mi Dios. Reconocemos, mi Dios, que en este momento establecemos una conexión con tu trono celestial. Y de seguro, amado Dios, tú te glorificarás con poder en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. La gloria sea para Dios. Sea todo bienvenido a la casa de Dios. Le doy la bienvenida a todos los que están presentes. Y quiero saber si hay algunos hermanos que nos visitan por primera vez, puede levantar su mano. Queremos, por aquí está un niño que levanta su mano. Tenemos a una familia que nos visita por primera vez. Por aquí tenemos a otra hermana que nos visita por primera vez. ¿Cómo le dice la iglesia? Sea bienvenido. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ustedes. De seguro Dios tiene una palabra de bendición para su vida. También quiero darle la bienvenida a toda persona que está conectada a esa audiencia, a esos hermanos que se conectan por las redes sociales. El Señor me les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Amén. La gloria sea para Dios. Una palabra de parte de Dios que colocó en mi corazón de acuerdo, puedo decirlo, a mi necesidad y a la necesidad del pueblo. Cada vez que uno predica la palabra nos ministra a nosotros primeros como predicadores, como esos siervos que llevamos la palabra, pero esa palabra, sabiendo Dios en su corazón la necesidad del pueblo, también le ministra a ustedes. Amén. Una palabra de bendición. Dígale que está a su lado, esta palabra es de bendición para mi vida. Porque no es palabra de hombre, es palabra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede aplaudir al Señor. Y quiero que usted pueda ubicarse en su Biblia en Isaías 60. Y mientras que algunos hermanos la estén buscando, Isaías 60, vamos a leer solamente los 3 primeros versículos. Y antes que lo leyamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero que usted pueda inclinar su rostro y orarle al Espíritu Santo de Dios para que Él se pueda glorificar a través de mí como su siervo, a través de la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, amado Dios, nos presentamos delante de tu presencia, mi Dios, reconociendo, mi Dios, de que no somos nada sin el Espíritu Santo de Dios, reconociendo, Padre, que usted nos dio ese regalo precioso, que es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que escudriña los corazones. Él es el que sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, me rindo en tus manos, que no sea yo, sino que sea usted a través de mí. Que a través de la palabra usted se pueda glorificar de una manera muy especial en su pueblo. Y mientras que yo predique, su mano poderosa, su toque especial sea en cada vida, en cada persona aquí, en esta iglesia. Y cada persona que esté conectada sea tocado por tu presencia y por tu palabra. Amén. La gloria sea para Dios. En verdad me gozo con el Señor. Para mí es una bendición poder llevar la palabra, llevar una palabra de parte de Dios y como siempre le digo al Espíritu Santo de Dios, gracias por abrir un espacio para predicar su palabra, y abrió también, querida iglesia, un espacio para que
en mi corazón hubiera contentamiento. El ver a mi hija danzar, hermano, eso tocó mi corazón y en verdad Dios me sorprendió. Me sorprendió porque ni me lo esperaba, que mi hija iba a danzar, y eso tocó mi corazón. Y espero que así como el Espíritu Santo de Dios tomó un espacio para tocar mi corazón como su siervo, como su predicador, que el Espíritu Santo abra ese espacio y tocar su corazón a través de la palabra. Amén. Una palabra que lleva como título: levántate y resplandece. Un llamado de parte de Dios para nuestras vidas a accionar. Levantarse es accionar en pos al propósito de Dios. Y resplandecer es ser esa lumbrera, ser ese faro de luz, ese faro de amor para otras personas, ser esa luz, ese faro que encamine, que pueda abrir el camino para muchas personas que hoy en día están en oscuridad, para muchas personas que hoy en día necesitan que tú y yo nos levantemos en este camino tan duro que nos presenta quizás el enemigo, quizás la sociedad, quizás el día a día de nuestras vidas. Un llamado de Dios para nuestras vidas a levantarnos con propósito, en pos del propósito de Dios. Resplandecer en medio de la tiniebla, resplandecer en medio de tantas situaciones difíciles, resplandecer en medio del caos, resplandecer en medio, ser esa luz para nuestra familia, para nuestra sociedad, para toda persona que hoy en día está postrado en una cama, están postrado, consumido en droga, en alcohol, en vicio, otras personas desanimadas, otras personas encarceladas en cárceles espirituales, que tú y yo nos podamos levantar con poder, que tú y yo nos podamos levantar a través de esta palabra que el Señor trae, a través del profeta Isaías 60, del 1 al 3, para que tú y yo nos podamos levantar como hijos de Dios y ser ese faro para otras personas que hoy en día no tienen esperanza. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el profeta, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Porque he aquí que la tiniebla cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Quiero volverlo a leer, hermano, para que usted pueda plasmar esta palabra en su corazón y la atesore, hermano. La palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Un llamado para que tú y yo nos podamos levantar. Y para aquel entonces él pudo levantar al profeta Isaías. Pero para el día de hoy Dios levanta hombres y mujeres que se consagran a Dios y dejan a un lado el mundo para predicar la palabra, para llevar una palabra de esperanza. Amén. Dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria. Y vendrán y andarán las naciones, a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Vemos una palabra de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y para que tú y yo podamos entender lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana, vamos a ver el propósito de Dios de levantar a un profeta llamado Isaías
para llevar una palabra a un pueblo que cuando Dios le lleva esa palabra, un pueblo que viene de la esclavitud del imperio de Babilonia, a un pueblo que Dios lo hizo libre de acuerdo al corazón de ellos como nación, a ellos como pueblo de Dios. Aun cuando el pueblo de Dios fue esclavo del imperio babilonio, aun cuando ellos permanecieron 70 años, hermano, 70 años esclavizados, 70 años en ese yugo de esclavitud en el corazón del pueblo de Israel. Dice los historiadores que en el corazón ellos tenían deseo de regresar nuevamente a su tierra. Había un deseo en el corazón del pueblo de Dios de regresar, aun cuando estaban viviendo una esclavitud que lo oprimía como pueblo de Dios, una esclavitud que le quitaba la esperanza, pero dentro de su corazón tenían el deseo de regresar, hermano. No importa lo que el enemigo quiera levantar en nuestras vidas, no importa lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas para mantenernos esclavos, lo que conocemos de Dios, aun cuando se nos presentan situaciones difíciles en nuestro corazón, hay el deseo de regresar nuevamente a nuestros caminos, hay el deseo de regresar nuevamente donde Dios nos ha plantado. Y era la necesidad y el deseo del corazón del pueblo de Israel. Y qué bonito, hermano, cuando tú y yo, aún en medio de nuestros problemas, tenemos ese deseo de que Dios intervenga en nuestras vidas. Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros en medio de la necesidad. Y nos enseña la palabra en Isaías 60, que el pueblo de Dios había perdido la esperanza, hermano. Si usted analiza la historia, cómo afecta la esclavitud en nuestra parte emocional, hermano, en nuestra parte espiritual. Eso, querida iglesia, afecta en nuestra parte emocional. Y era un pueblo que estaba oprimido, un pueblo que había perdido la esperanza, un pueblo, aun cuando ellos deseaban volver a Jerusalén, volver a su tierra, hermano, dentro de sus corazones, Señor, había sido golpeado por la esclavitud de ese pueblo. Pero es bonito, hermano, tener a un Dios que aún en medio de nuestros problemas no se olvida de nosotros. En esa necesidad, en ese deseo del pueblo de Dios en volver a su tierra, Dios interviene y Dios trae libertad al pueblo de Israel. Son libres nuevamente. Ellos son libres nuevamente y vuelven a la tierra que les pertenece. Pero aún ellos volviendo a su tierra, hermano, se encuentran con un panorama difícil, se encuentran con un panorama que quizás ellos no se lo esperaban. Encontraron una tierra asolada, una tierra que estaba golpeada por el enemigo. Se encontraban con una ciudad quemada, una ciudad que ya no tenía esperanza, una tierra que había sido afectada para ellos por su destrucción en la parte política, en la parte económica, en la parte social, en la parte espiritual. Una tierra para el pueblo de Dios que afectaba toda su economía, afectaba a toda la sociedad. Pero en medio de su dolor, en medio de su decepción, en medio de ver su tierra desolada, destruida, sin esperanza, Dios levanta a un profeta de Dios. Él levanta al profeta Isaías para que le lleve una palabra de esperanza a su pueblo.
en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestros procesos, de nuestros momentos difíciles en nuestras vidas, Dios no se olvida de su pueblo, iglesia. Dios no se olvida de nosotros. En medio del proceso que estamos viviendo, en medio que tú y yo con nuestros ojos carnales podamos ver lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas, de lo que el enemigo ha hecho a nuestro alrededor, Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros como pueblo. Y es por eso que en aquel instante, dice la historia, que Dios levanta al profeta Isaías, un hombre de Dios, para que lleve una palabra poderosa para ese pueblo sin esperanza. Hoy en día, hermano, no sé cuál sea tu condición. Quizás tu condición sea como el del pueblo de Israel. Quizás ha venido en esta mañana a la iglesia sin esperanza. Quizás en tu corazón hay tristeza, hay dolor, estás pasando por tribulación. Quizás antes de venir a la iglesia tu panorama no se ve a tu favor. Pero déjame decirte, para aquel instante Dios levantó al profeta Isaías. En esta mañana Dios me levanta como profeta de Dios para traerte una palabra de bendición para tu vida. Hoy en día Dios levanta hombres y mujeres ungidos con poder, con unción, así como lo levantó al profeta Isaías, para llevar una palabra de bendición para su pueblo, para que su pueblo pueda entender que en medio del proceso Dios no se olvida de ellos. Es por eso que Dios levanta profetas, es por eso que Dios levanta hombres ungidos, hombres con unción poderosa, hombres que no hablan palabra de hombre, sino que hablan por palabra con la unción del Espíritu Santo de Dios, para hacernos entender como pueblo que en medio de la necesidad Él no se olvida de nosotros. Y vemos en el capítulo 1 que el profeta le dice al pueblo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La luz es la palabra de Dios, y la gloria de Jehová amaneció sobre ti. Una palabra declarada para el pueblo, una palabra poderosa, una palabra que impacta el corazón del pueblo de Dios, una palabra que va a la necesidad del corazón de cada persona que está en tribulación, de cada persona que está pasando por una situación difícil, hermano. Y dice la palabra que Dios levanta al profeta Isaías para que dé una palabra para la necesidad del pueblo de Dios. Cuando Dios levanta a un profeta, iglesia, cuando Dios levanta a un hombre, a una mujer, a llevar la palabra para el pueblo, no es una palabra de hombres, no es una palabra cualquiera, es una palabra dada por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que cuando tú y yo, y le estoy hablando a toda persona que predica la palabra, nos levantamos a llevar una palabra de parte de Dios, no somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que tú estás recibiendo esta palabra, y no es la palabra de un hombre común y corriente, es la palabra del Espíritu Santo de Dios, pero para un profeta con unción y con poder, una palabra declarada por el Padre para su iglesia, una palabra de unción a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios levanta un profeta para llevar la palabra a la necesidad del pueblo, no es una palabra común, iglesia, es una palabra con unción, una palabra declarada primero en el cielo para que se ejecute en la tierra, una palabra de parte de Dios para el profeta Isaías, para que él se la declarara al pueblo. Pero era una palabra con poder y con unción, una palabra que iba a tocar el corazón del pueblo, una palabra que iba a levantar la necesidad de
nación. Hoy en esta mañana, la palabra revelada es la palabra con unción de parte del Espíritu Santo de Dios, iglesia, para que tú te levantes, para que tú resplandezcas, para que tú puedas escuchar de que hay esperanza en un Dios que no se olvida de su pueblo. No es una palabra más que tú vienes a escuchar esta mañana, es una palabra que viene de parte de Dios para tu vida. Es una palabra que va a impactar en el mundo espiritual. Es una palabra de parte de Dios para que tú la atesores. El profeta Isaías le decía al pueblo: levántate y resplandece en medio de la destrucción de tu nación. Levántate y resplandece en medio de tu amargura, en medio de tu dolor, en medio de tu desánimo. Levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios que impacta el mundo espiritual, pero también impacta a nuestra vida. Amén, iglesia. Porque es una palabra que Dios declara primero en el trono celestial para que se ejecute aquí en la tierra. Es por eso que nos enseña Isaías 55:11, hermano, que la palabra declarada de parte de Dios, dice la palabra, no vuelve a mí vacía. No vuelve a mí vacía. Mi palabra declarada no vuelve a mí vacía hasta que se cumpla. Es por eso que te digo, iglesia, la palabra que tú estás a punto de recibir no viene del hombre, no viene de la sociedad, viene del cielo, viene declarada de parte de Dios para tu vida. Y el Señor te dice que esta mañana, como le decía el profeta de Dios al pueblo de Israel, levántate y resplandece. Tenemos que levantarnos, iglesia, en medio del dolor, de la situación difícil. Tenemos que levantarnos y resplandecer, ser ese faro, esa luz, ser esa guía para muchas personas que hoy en día no tienen esperanza. Y ese es el propósito de Dios en su corazón para su pueblo, que se levantara, no que se quedaran derrotados, no que se quedaran allí sentados en tristeza, no que se quedaran viendo lo que el enemigo había hecho en su nación. Hoy en día Dios nos trae esa palabra para nuestras vidas. Levántate y resplandece. Levantarnos, iglesia. Levantarnos es la palabra. Y el profeta Isaías le decía al pueblo: levántese y resplandece. Él no le estaba dando una opción, le estaba dando un mandato de parte de Dios. Levántate. Esa es la palabra de Dios para esta mañana. Levantarse como hijo de Dios. Dios no te está diciendo si tú deseas, si tú quieres. No te tienes que levantar, porque tú eres luz, porque tú eres el faro que necesita la sociedad. Es un mandato de Dios a través de la palabra en esta mañana para nuestras vidas, de levantarnos como hijos de Dios. Y es normal, iglesia, es normal que tú y yo sintamos tristeza, amargura, quizás dolor, en pasar situaciones difíciles, en ver a nuestra nación Venezuela, la situación que estamos viviendo. Pero el llamado de Dios para nuestras vidas como hijos de Dios, como iglesia, es levantarnos en medio de la tristeza, levantarnos en medio del dolor, levantarnos en medio del caos, para hacer esa luz en medio de la nación, en declarar de que hay un Dios todopoderoso, en ser esa luz, en que otras personas puedan ver de que sí hay esperanza, de que sí hay un nuevo comienzo, iglesia. Pero para que tú y yo podamos ver ese nuevo comienzo, tenemos que levantarnos, tenemos que atesorar esa palabra. Una palabra para un pueblo, hermano, que emocionalmente estaba tocado. Ellos no tenían ni siquiera deseo de hacerlo.
Pero la palabra declarada por Dios a través del profeta Isaías nos enseña la palabra en Isaías 55:11, que Dios, cuando Él envía una palabra, no vuelve vacía, hermano. Se cumple, iglesia, se cumple. Es por eso que en esta mañana esta palabra se va a cumplir en tu vida, quieras o no quieras. Esa palabra no va a volver vacía a la presencia de Dios. Ella va a cumplir el propósito de Dios, porque la palabra que viene del cielo, hermano, no depende del hombre, no depende de la sociedad, ni siquiera depende de mí como predicador, hermano. No depende si yo predico bien o predico mal, si la palabra le llega o no le llega, hermano. Depende del Espíritu Santo de Dios. Esta palabra no depende de mí, ni depende de ti. Depende del poder del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que yo declaro, mientras que predique la mano poderosa de Dios, esta cara estará tocando tu vida. Mientras predico, el Espíritu Santo de Dios estará tocando tu corazón, para que esa palabra se cumpla en tu vida. Porque no depende ni del pastor ni de la pastora, no depende de los hombres que nos paramos aquí a predicar la palabra. La palabra declarada por Dios a través de su palabra depende es del Espíritu Santo de Dios. Depende de lo que Dios declaró allá en el cielo para nuestras vidas. Ese es el Dios que yo te vengo a hablar en esta mañana. Ese es el Dios que te dice en esta mañana: levántate y resplandece. El Señor te dice: yo conozco tu corazón, conozco tu necesidad, conozco tu dolor, pero mi palabra está primero que tu dolor. Mi palabra está primero de lo que el enemigo ha levantado en tu vida. El Señor te dice: la palabra que los hombres de Dios que yo levanto no depende de ellos como predicadores, no dependía de Isaías, depende de la presencia y el poder de Dios. Cuando tú y yo escuchamos aquí a nuestros pastores predicar, no son ellos, iglesia, es la presencia de Dios. No es palabra humana, es una palabra que primero fue declarada allá en el cielo, y cada domingo, cada viernes, cada servicio se ejecuta en nuestras vidas. Amén. Si tú crees esta palabra, yo te invito a aplaudir a la presencia de Dios. El profeta Isaías le estaba dando la clave al pueblo de Israel para levantarse. Y en esta mañana te da la clave a ti. Tú que nos estás visitando, usted que viene domingo a domingo a la iglesia a escuchar una palabra, a ustedes que están conectados, el Espíritu Santo de Dios te da la clave para que tú te puedas levantar en medio de la adversidad, en medio de los problemas, de desánimo. Y la clave es la palabra declarada por Dios. Y la palabra declarada por Dios en esta mañana es levantarse, iglesia, de que nos levantemos y resplandezcamos en medio del caos. Y eso me llama la atención, hermano, como en el corazón de Dios hay la necesidad de que tú y yo nos levantemos. Porque Él no quiere una iglesia sentada. Él no quiere un hijo de Él sentado, llorando, destruido. Él quiere un hijo, una iglesia que se pueda levantar en medio del dolor y de la tristeza. Y eso me llama la atención, y lo he predicado en otras ocasiones, la historia de la mujer encorvada. Yo no sé si usted ha leído la historia de la mujer encorvada, hermano. Una mujer con una condición, que tenía una joroba, y aún en su condición dice la palabra que ella iba día en día a la iglesia, pero ella iba al templo a adorar al Dios Todopoderoso. Pero en su condición dice la palabra que ella se colocaba en un rincón, porque había en ella, en su corazón, una enfermedad,
una condición, pero también había tristeza, amargura, porque los problemas, las enfermedades golpean nuestra parte emocional. Pero me llama mucho la atención, hermano, la actitud de Jesús en el templo. Y cuando yo leí esa historia y el Espíritu Santo de Dios me permitió predicarla, eso tocó mi corazón y fue la parte que más me tocó. Es la posición de Jesús cuando tú y yo estamos en dolor. La posición de Jesús cuando tú y yo nos acorralamos, cuando nos colocamos en una posición de mendigo, en una posición de tristeza. Y dice la palabra que Jesús entró al templo y Jesús dice que fijó su mirada hacia esa mujer encorvada. Y yo quiero que usted pueda atesorar esta palabra. El propósito de Dios no es que tú y yo estemos encorvados, que tú y yo estemos escondidos en tristeza, en amargura. Jesús te hace el llamado a que tú te puedas levantar de la posición que estás, para que puedas tener un encuentro personal con Él. Y dice la palabra que Él fijó la mirada sobre esa mujer encorvada. Y dice que Él la llamó, le dice, ven, ven, una mujer con una condición. Y para aquel entonces, cuando estudiaba esa palabra, yo decía, ¿por qué Jesús no iba a esa mujer encorvada? ¿Por qué Jesús no iba ante esa mujer para que la ayudara? Era una mujer con una condición, una mujer que se le hacía difícil caminar. Pero el propósito de Dios no es ir a tu sufrimiento. El propósito de Dios no es sobarte, no es que tú te quedes en eso. El propósito de Dios es hacerte libre, llevarte a que tú te levantes de la condición que tú estás, llevarte a ti en tu llamado para que tú te puedas levantar y ir en pos de tu presencia. Y dice la palabra de parte de Dios que le dice a la mujer, ven, ven, ven a mí, le dice Jesús a esa mujer. Y dice que esa mujer empezó a caminar y fue en pos de la presencia de Jesús. En ese momento el Señor la tocó y le declara la palabra, eres sana, eres libre. En ese momento esa mujer fue libre, libre de su enfermedad, libre del dolor, libre de la amargura, libre de la tristeza, libre de esa atadura de dolor que el enemigo había puesto en su vida. El Señor siempre te va a llevar a ti a que tú te levantes, para que tú y yo nos podamos levantar y no nos quedemos allí sentados. Ahora, iglesia, la pregunta es, ¿de qué nos tenemos que levantar? ¿De qué tú y yo nos tenemos que levantar? Si la palabra declarada por Dios es levántate y resplandece. Pero ¿de qué nos tenemos que levantar? ¿De qué se tenía que levantar el pueblo de Israel? De acuerdo a la palabra declarada en Isaías 60, ¿de qué se tenía que levantar el pueblo? De acuerdo a tu necesidad, a la situación que tú estás viviendo, ¿de qué te tenías que levantar? ¿De qué te tienes que levantar? El llamado de parte de Dios es levántate. Pero pregunto, ¿de qué nos tenemos que levantar? ¿De qué se tenía que levantar el pueblo de Dios? Y el primer punto, hermano, es levantarnos del pasado. Era lo primero que el pueblo de Dios se tenía que levantar, del pasado. Si usted lee la historia en el libro de Nehemías 1, 2, dice la palabra que Nehemías preguntó por el pueblo, y el pueblo de Dios, ¿cómo está el pueblo de Dios? Y dice que le dan la respuesta a Nehemías. El pueblo está desolado, el pueblo está triste, el pueblo está sin esperanza. Y eso tocó el corazón de este hombre de Dios.
levantarnos del pasado, hermano. El pasado no nos deja avanzar al propósito de Dios. El pasado no nos hace libre para ver la gloria de Dios. El pasado no nos deja ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Nehemías, cuando él recibe esa respuesta, tocó su corazón, porque él era testigo que el pueblo de Israel ya era libre. El pueblo ya era libre, pero era un pueblo que aun cuando ya era libre, estaba en su tierra, seguía en tristeza, en dolor. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Quiere saber por qué el pueblo, aun cuando ya Dios le había concedido el deseo de su corazón, de traerle libertad y llevarlo nuevamente a su tierra, el pueblo seguía en tristeza? Y sabe, iglesia, era porque el pueblo seguía en el pasado, no había dejado su pasado atrás. El pueblo seguía pensando, viendo como esclavo. El pueblo seguía en su corazón todavía esclavo en esos 70 años que estuvieron esclavizados. El pueblo seguía en el pasado. Para que tú y yo podamos disfrutar de un presente y ir hacia donde Dios nos quiere llevar como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que dejar el pasado a un lado. Yo no sé cuál ha sido tu pasado. Quizás su pasado en años atrás es así como el pueblo de Israel, que su pasado ha sido una niñez de tristeza, de soledad. Quizás su pasado ha sido tan oscuro que cada vez que usted lo recuerda, trae lágrimas a sus ojos. ¿Cuál es tu pasado? ¿De dónde Dios te sacó? Y es lo primero que tú y yo tenemos que levantarnos del pasado, dejar el pasado atrás. El pueblo de Israel no pudo dejar el pasado de esclavitud, y aun cuando estaba viviendo en la tierra que Dios le había dado, seguían esclavos, hermano. Seguían viendo lo que el enemigo le enseñaba a través de sus ojos carnales. Pensaban, como esclavos no lo vamos a levantar, como nación no vamos a surgir. Y ya Dios lo había hecho libre. Cuando Dios trae libertad a tu vida no es igual, iglesia. Cuando Dios te saca de tu pasado oscuro, puede ser un pasado de prostitución, puede ser un pasado de alcohol, de robo, de crímenes, pero tú, cuando tienes un encuentro personal con Jesús y Él te saca del pasado y te trae a la luz admirable en Cristo Jesús, tu vida ya no es igual, hermano. Pero tú tienes que entender que tu pasado lo tienes que dejar atrás. Tu pasado lo tienes que dejar en pasado, porque el pasado no te va a dejar caminar en el presente. El pasado no te va a dejar ver el futuro que Dios tiene preparado para tu vida, para tu familia, para tu nación. El pueblo de Dios no podía ver lo que estaba sucediendo en ellos, que hubo una intervención divina en ellos como nación. Dios trajo libertad de la esclavitud,
pero en medio de su dolor, en medio de que su tierra estaba desolada, Dios se iba a glorificar con poder en ellos como nación. Cuando Dios te saca del pasado, es porque hay una intervención divina en tu presente. Cuando Dios te saca del pasado, es porque Dios tiene algo preparado para tu vida, mejor de lo que tú viviste en el pasado, iglesia. Deja el pasado atrás. Deja el pasado y empieza a vivir tu presente. Tu presente está en Cristo Jesús. Tu presente está en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cómo te ha golpeado el enemigo en el pasado. Yo no sé si el enemigo golpeó tu corazón. Yo no sé, mujer que me escucha, el enemigo golpeó tu corazón en traición, en maltrato verbal, en maltrato físico de parte de tu esposo, de tu padre, pero el pasado quedó atrás. Dios no se acuerda de tu pasado. Simplemente Dios ve el presente que tiene para tu vida. Es por eso que la palabra nos enseña que nuestro pecado, nuestro pasado, Dios lo echa a lo más profundo de la mar. Y dice la palabra que Dios ni siquiera se acuerda de nuestro pasado. Entonces te hago una pregunta: ¿por qué todavía vives en el pasado? Si ya Dios lo echó a lo más profundo de la mar. O quizás tú me puedas decir, hermano, es que el pasado me ha golpeado tanto que aún cuando hago el esfuerzo de no seguir en el pasado, no lo puedo dejar. Yo te traigo una palabra de parte de Dios. Déjame decirte, a ti que vive en el pasado, a ti que no puedes dejarlo a un lado, escucha esta palabra. Jesús derramó en la cruz su sangre y nos enseña la palabra que Jesús murió derramando su sangre por ti. Jesús te hizo libre en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para que tú y yo fuéramos libres del pecado, para que tú y yo fuéramos libres del pasado y podamos vivir el presente de una manera especial. Dejar el pasado, iglesia, atrás. Desligarnos del pasado. Y te traigo la historia de un hombre con un pasado terrible. Un pasado feo, hermano. Un pasado terrible para este hombre. Un hombre llamado Pablo. Y quiero que usted se pueda ubicar en la palabra, en Filipenses, la historia de un hombre que vivió un pasado horrible, un pasado que impactó a una nación. Y te quiero hablar de Saulo. Y después, cuando él se convierta, Dios le cambia el nombre. Un hombre que perseguía a los cristianos. Un hombre con un pasado de terror. Un hombre que perseguía a los cristianos, que lo golpeaba, lo llevaba a la cárcel. Un hombre que fue testigo, dice la palabra, de la muerte de Esteban. Un hombre que en su presencia, cuando Esteban fue apedreado por predicar la palabra de Dios, la ropa de Esteban se la tiraron a los pies. Un hombre que pedía permiso para azotar a los cristianos. Un hombre que se gozaba, que pensaba solamente en maquinar, en cómo golpear, en cómo matar al pueblo de Dios. Un hombre con un pasado oscuro, pero un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesús. Si tú no puedes dejar el pasado, yo te invito a tener un encuentro personal con Jesús. Si tú que estás conectado y tienes una vida así como Pablo, una vida de crímenes, una vida de
prostitución, deja el pasado atrás y acepta a Jesús como Señor y Salvador. Yo te invito a ti que estás conectado, que tienes un pasado oscuro, a tener un encuentro personal con Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña que ese hombre tuvo un encuentro personal con Jesús. Y su vida, después que ese hombre tuvo un encuentro personal con Jesús, no fue la misma. Es por eso que tú y yo, después que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya nuestra vida no es la misma. Tener un encuentro personal con Jesús, vivir en su presencia, nuestra vida cambia. Yo te invito a ti, amigo, que me escucha, a tener un encuentro personal con Jesús, a buscar de Jesús, a escuchar la palabra, a dejar tu vida pasada, deja tu vida pasada en el pasado y ve a tener un encuentro personal con Jesús para que Él te dé una vida nueva. Amén, iglesia. A tener un encuentro personal con Jesús para que tu vida no sea la misma. Y la vida de este hombre, después que tuvo el encuentro personal con Jesús, ya no fue la misma, hermano. Ya no fue la misma. Pero para que ese hombre pudiera conectarse con el propósito de Dios, tenía que dejar el pasado atrás. Para que ese hombre pudiera cumplir el propósito de Dios, para que ese hombre pudiera tener una vida diferente a lo de su pasado, tenía que dejarlo atrás. Es una decisión, iglesia. Es una decisión, querido amigo. Tú que estás consumido en vicio, tú que estás en pecado, es una decisión nuestra dejar el pasado atrás, dejar el pecado a un lado para conectarte con la gloria de Dios, dejar el pasado atrás para tener un encuentro personal con Jesús, iglesia. La gloria sea para Dios. Dejar el pasado atrás. Y me gusta la decisión que tomó este hombre. Él sabía, él estaba convencido que la vida que le venía para él era una vida plena, una vida de libertad. En Cristo Jesús hay libertad. En Cristo Jesús hay libertad, iglesia. Y este hombre lo pudo entender. Y él tomó la decisión de dejar su pasado atrás. Dejar el pasado de ser un criminal para ser un hombre que predica la palabra. Pero para él cumplir el propósito de Dios en su vida, tuvo que dejar el pasado en el pasado. Y mira lo que dice Filipenses 3, desde el 12 al 14. No que haya alcanzado ya, ni que ya haya conseguido la perfección total, sino que prosigo por ver su logro, dale alcance, puesto que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y entendiendo la gloria sea para Dios. Toca mi corazón, iglesia, la decisión de este hombre, la valentía de este hombre, entender la revelación de la palabra. Pero una cosa hago,
olvidando lo que queda atrás, entendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tomó la decisión de dejar su pasado, un pasado de ser un criminal, un pasado de perseguir a los cristianos para seguir a Jesucristo. Pablo dijo: no lo he alcanzado todo, pero hoy decido dejar mi pasado atrás para alcanzar lo que Dios tiene preparado para mi vida. Deja el pasado atrás y sé como este hombre que dejó su pasado atrás para perseguir lo que Dios tenía preparado para su vida. La gloria sea para Dios, hermano. Prosigo hacia la meta. Nuestra meta es tener una vida plena en Cristo Jesús. Nuestra vida es ser feliz, es estar en la presencia de Dios, gozarnos en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero si tú y yo vivimos en el pasado, nunca la vamos a alcanzar, iglesia. Si tú y yo no dejamos el pasado atrás, tú y yo no vamos a vivir esa plenitud en Cristo Jesús. No vamos a vivir la libertad. Si tú no dejas los vicios, si tú no dejas lo que te tiene atado en el pasado o lo que te tuvo atado en el pasado, no vas a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Deja el pasado atrás y ten un encuentro personal con Cristo Jesús. Amén, iglesia. El pueblo de Dios tenía que dejar el pasado atrás. Aun cuando sus ojos carnales veían a una ciudad quemada, derrotada, Nehemías le decía: levántense, levántense y luchen por la ciudad. Levántense, peleen por su familia, no se queden sentados en la derrota. No nos podemos quedar cansados, iglesia, por los problemas que vivimos. Tenemos que levantarnos como hijos de Dios. Tenemos que creerle a un Dios todopoderoso, a un Dios que derramó su sangre preciosa en la cruz, a un Dios que nos hizo libre de todo pecado, a un Dios que no ve nuestro pasado, sino que ve el presente. Y si usted puede escuchar otra historia, la mujer adúltera, hermano, que la encontraron en plena acción de adulterio, y la multitud la tomó y la llevó a la presencia de Dios, con un pasado de adulterio, con un pasado de infidelidad, y la llevaron a la presencia de Jesús para que saliera de la boca de Jesús de que hay condenación por nuestros pecados, por su pasado. Y esa multitud llevaba un propósito dirigido por el enemigo para que Jesús la condenara. Y dice la palabra que Jesús giró su mirada y dijo: el que se sienta libre de pecado, lance la primera piedra. Y no quedó ninguno. Y esa mujer quedó solamente fijada su mirada en Jesús. Y Jesús la mira y le dice: ¿quién te condena? ¿Quién te condena? Ni yo lo hago. Jesús no vino a este mundo a condenar a nadie. Jesús no vino a condenar tu pasado, a juzgarte por el pasado que tuviste antes de llegar a los pies de Cristo. Y Jesús le dice a esta mujer: vete, ni yo te condeno, pero no vuelvas a pecar. Jesús le estaba haciendo la invitación a esa mujer. Cuando le dijo: vete, le estaba diciendo a esta mujer: el pasado de adulterio, déjalo atrás y no lo vuelvas a hacer. Él le está haciendo a esa mujer una invitación a levantarse de su pecado, a levantarse del pecado de adulterio. Tenemos
tenemos que levantarnos, iglesia, como hijos de Dios, como iglesia, como nación, a levantarnos del pasado para vivir el presente, para vivir lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Es por eso que le dije al comienzo que esta palabra no depende de mí como predicador, depende del poder de lo alto, depende de la unción derramada en el trono celestial para que se ejecute en tu vida. Deja el pasado atrás, porque dice la palabra en Juan 3:17, Jesús no vino a condenar a nadie, Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a traer vida y vida en abundancia. Él vino a traer salvación al ser humano. Jesús no condena tu pasado, Jesús no condena la vida pasada tuya. Jesús bendice tu presente, Jesús bendice lo que Él tiene proyectado para tu vida en el día de mañana. Deja el pasado atrás, levántate de tu pasado. Otro punto que nos revela la palabra, y si usted no lo puede ver, como el Espíritu Santo de Dios quiere que usted lo vea, vea la historia, lea esa historia en Nehemías, la condición del pueblo. Y otra cosa que tenía el pueblo, que él tenía la necesidad de levantarse. Y hoy en día también es una necesidad para nosotros, hoy en día, de levantarnos del desánimo. No es fácil, hermano. No es fácil para esa nación. 70 años esclavo. 70 años que le roben su esperanza. 70 años que le roben su visión, su deseo, su trabajo, su forma de pensar. No es fácil, hermano. Y es algo que es normal caer en desánimo. Es por eso que es el pueblo, aun cuando era libre, no se podía levantar como nación, porque el desánimo lo colocaban de una forma estática. El desánimo no nos deja avanzar, iglesia. El desánimo no nos deja ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El desánimo no nos deja ver que ya Dios nos sacó de la condición en que estamos. El desánimo te paraliza. El desánimo no te deja ver el presente. El desánimo te quita la fuerza y no te deja levantarte para ir al encuentro personal con Jesús. Deja el desánimo. Levántate del desánimo que el enemigo te ha hecho en tu vida. Levántate de ese desánimo que quizás el enemigo te ha hecho ver. Levántate del desánimo de ver una nación sin esperanza. Levántate del desánimo el ver que tu economía no se levanta. Levántate, iglesia, del desánimo aun cuando tú ves que tu dinero no te alcanza. Levántate del desánimo aun cuando tú ves que no hay cambio en tu familia, en tus hijos, en tu esposo. Levántate del desánimo, iglesia, para que tú puedas ver el presente que Dios tiene preparado para tu vida. Tenemos que levantarnos de ese desánimo que nos mantiene sentado, estático, que no nos deja avanzar a una plenitud en Cristo Jesús. Cuando viene el desánimo en tu vida, tú tienes que pensar: yo soy libre en Cristo Jesús. Cuando viene el desánimo en tu vida, di con voz fuerte: yo soy libre en Cristo Jesús. Jesús me hizo libre. Jesús me hizo libre. Si hay desánimo en tu vida, repite conmigo esta palabra: soy libre en Cristo Jesús. Soy libre en Cristo Jesús. Cuando viene el desánimo en tu vida, conéctate con la presencia de Dios. Cuando el desánimo te arropa, ve a la presencia de Dios. Cuando el desánimo te quita la fuerza, ve y arrodíllate
ante la presencia de Dios para que Dios te pueda levantar y te pueda dar la fuerza como la del búfalo. Pero tenemos que levantarnos del desánimo. Y para levantarnos del desánimo tenemos que conectarnos con la presencia de Dios. Para levantarnos del desánimo tenemos que buscar la presencia de Dios en oración, buscar la palabra, adorarle, congregarnos, hermano. Muchas veces las situaciones difíciles nos golpean tanto, hermano, que el desánimo nos arropa y nos quedamos en casa. Yo no sé si eso le pasa a usted. Días que estamos sin fuerza. Días que usted dice que ni siquiera me quiero bañar o vestir. El desánimo te lleva a la depresión. El desánimo te va a llevar para que el enemigo te abra el oído y te diga: quítate la vida, para ti no hay esperanza. Es por eso que el Señor nos habla en esta mañana, que nos levantemos del desánimo, que nos levantemos de lo que el enemigo nos ha presentado en nuestras vidas, que nos levantemos de la falta de fe, que nos levantemos y le creamos a un Dios todopoderoso. El Señor no se ha olvidado de ti. 70 años duró este pueblo en esclavitud y Dios no se olvidó de ellos. Dios levantó un profeta para que le llevara una palabra de bendición. Dios levantó un profeta para que ellos tuvieran la clave para levantarse. Hoy Dios levantó un profeta de Dios, un hombre que le dio la espalda al mundo para seguir a Jesucristo. Hoy Dios levantó un hombre llamado Elio Escanona para traerte esta palabra, para decirte de que Dios no se olvidó de ti, de que Dios todavía se ha acordado de ti, iglesia. Es por eso que Dios levanta hombres y mujeres ungidos para declarar la palabra. Es por eso, a ti, iglesia, tú que estás congregándote en la iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo, es por eso que Dios levantó a Carlos Pérez, Eucaris, como pastores, hombres ungidos, hombres con unción, hombres levantados de parte de Dios para traer una palabra cada servicio, cada día, para que tú y yo nos podamos levantar. No es propósito de hombre, iglesia, es propósito de Dios el levantar profetas, hombres de Dios, para traerte una palabra de bendición para tu vida. Tenemos que levantarnos del desánimo para ver nuestro presente. Tenemos que levantarnos del desánimo para ver la gloria de Dios, iglesia. Y aprendí algo en mi trabajo, hermano. Cómo se levanta la nación de Japón. La nación de Japón se levanta de tanto terremoto, de tanto desastre natural, hermano. Y se levantan, hermano, día a día, año a año. Y ellos son golpeados. La tierra, su pueblo, su nación, cuando viene un terremoto, es devastador, hermano. Pero ellos se levantan nuevamente, hermano. Y eso llamó mi atención, una charla que vi en mi trabajo. Ellos se levantan, pero con excelencia. Levántate de tu pasado, levántate del desánimo, pero levántate con excelencia en Cristo Jesús. Levántate con valentía y ir a la presencia de Dios. Un pueblo que necesitaba esta palabra, una palabra que lo pudiera a ellos levantarse en medio del caos que estaban viviendo. Y para ese pueblo no era fácil, hermano, lo que ellos estaban viendo, ver una tierra desolada,
tierra quemada, una tierra que afectaba su economía, su sociedad, que afectaba a sus hijos, porque no se veía esperanza, hermano. Pero Dios le mandó una palabra de levantarse. Dios no le estaba diciendo, si ustedes quieren, si ustedes hoy amanecen con deseo de levantarse. Dios fue específico con la palabra declarada a través del profeta: levántense y resplandezcan, y resplandezcan, porque la gloria de Dios ha venido. Levantarse, iglesia, es el mandato de Dios para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Y otra cosa que el pueblo de Dios tenía que levantarse era la amargura, los problemas, la aflicción en nuestras vidas, el ser golpeado día a día por las situaciones que vivimos. Eso trae aflicción a nuestras vidas, eso trae amargura. Eso nos golpea tanto que caemos en aflicción. Y la aflicción, hermano, la amargura, trae tristeza, desánimo, nos mantiene estático. Y es la tercera cosa que Dios quiere que tú y yo nos podamos levantar. Y eso trae a mi memoria, y también lo prediqué en una oportunidad, la historia de una mujer que estaba viviendo una situación. Era su historia como mujer, y su historia, lo que ella estaba viviendo, la llevó a ella a caer en amargura, en aflicción. Y es la historia de Ana, y lo vemos en Primera de Samuel. La historia de Ana, yo no sé si usted la ha leído, hermano. La historia de una mujer que tenía una necesidad de ser madre, que tenía un deseo de vivir esos momentos bonitos de la maternidad. Una mujer que tenía en su corazón un deseo de cargar a su hijo, de ver su generación. Pero el hecho de que eso no podía suceder en su vida trajo amargura en ella, trajo aflicción. El hecho de no poder tener hijos en la vida de Ana trajo amargura, trajo aflicción, trajo tristeza. Pero a través de esa historia vemos el propósito de Dios que hay en su presencia, de que nos podamos levantar de esa aflicción, de esa amargura. Y vemos en la historia de Ana, dice la historia que Ana estaba en aflicción de amargura por no tener hijo. Tenía a su esposo, tenía a la mujer que estaba también con su esposo, que traía palabra a su vida para afligirla. Y dice la historia que Ana estaba sentada. Diga conmigo, sentada. Cuando tú y yo nos sentamos en amargura, en aflicción, hermano, el enemigo nos habla a nuestras vidas. Y dice la historia que Ana estaba en aflicción y en amargura. Pero dice la palabra que Ana fijó la mirada en el altar. Ana fijó la mirada en el altar. Ana en su corazón no debió su deseo.
Ana en su corazón no desvió su oración. Ella no desvió el deseo que había de ser madre y lo hizo a un lado. Ella todavía permanecía con ese deseo. Ella no desvió su oración. Ella no desvió su propósito. Ella no lo hizo a un lado. Dice que en ella, en su corazón, todavía tenía la esperanza en Dios. Y dice la palabra que Ana fijó la mirada en el altar. Dice la historia que Ana se levantó y fue al altar. Ana se levantó, hermano. Se levantó de la aflicción. Se levantó de la amargura. Se levantó de la falta de esperanza. Se levantó de lo que el enemigo le había presentado, que nunca iba a ser madre. Ana se levantó y empezó a caminar al altar. En el altar, hermano, tú vas a dejar la amargura. En el altar, en la presencia de Dios, se va toda aflicción en tu vida. En el altar, en la presencia de Dios, Dios cumple el deseo de tu corazón. No te olvides de tu Creador, te dice el Señor. No desvíe tu necesidad, no desvíe tu oración. Tan solo levántate y fija tu mirada al altar. Fija tu mirada a la presencia de Dios, hermano. Levantarnos de la amargura. Ana tomó la decisión de levantarse. Ana dijo: yo sé, estoy consciente que soy estéril. Yo sé y estoy consciente que no hay esperanza, pero fijo mi mirada y me levanto en pos del templo. Me levanto con esperanza, con fe, para ir al templo, a la presencia de Dios, porque yo sé que en la presencia de Dios puede ocurrir algo extraordinario. Levántate de lo que el enemigo ha puesto en tu vida, que ha traído amargura, y ve a la presencia de Dios. Ve al templo, ve a conectarte con la presencia de Dios, que algo extraordinario va a suceder en tu vida. Pero te tienes que levantar. Es una decisión tuya y mía de levantarnos en creer esta palabra que Dios ha traído en nuestras vidas. Dice la palabra que Ana se levantó y fue. Derramó su corazón. Y mira algo bonito, hermano, que nos revela el Espíritu Santo de Dios de la palabra. Dice que Ana derramó su corazón en la presencia de Dios. Ana cambió. Cuando ella tomó la decisión de levantarse, Ana cambió su aflicción, su amargura, por una oración. Cambia tu amargura, tu aflicción. Cambia lo que te aflige. Cambia lo que te hace llorar. Cambia lo que trae desánimo en tu vida. Cámbialo por una oración, como hizo Ana en la presencia de Dios, y verás que el Dios de lo imposible se glorificará en tu vida. Verás cómo la gloria de Dios se derrama en tu vida, iglesia. Pero tenemos que levantarnos de la aflicción que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Levantarnos del pasado, levantarnos del desánimo, levantarnos de la amargura, y sé como una mujer que establece la palabra, llamada Débora, hermano. En Jueces 5, Jueces 4 y 5 habla de Débora, una mujer que veía con sus ojos carnales cómo su nación estaba siendo esclavizada. Una mujer que se levantó en pos de su familia. Una mujer que tomó la decisión de levantarse. Yo te invito a ser como esta mujer. Una mujer empoderada de la palabra. Una mujer empoderada de Dios.
en cual él había creído. Mujer que me escucha, yo te invito a que tú seas como Débora, una mujer que gobernó el pueblo de Dios, una mujer que se levantó de lo que el enemigo había levantado en su vida, en su nación, en tu familia. Y te invito a que tú busques en tu Biblia, en Jueces 5:7, y dice la palabra: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Esta mujer estaba declarando lo que estaba sucediendo. Esta mujer testificaba lo que estaba ocurriendo en su nación. Y ella decía: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Ella estaba consciente de lo que estaba sucediendo en su pueblo. Ella estaba consciente de lo que sus ojos carnales estaban viendo. Pero ella dijo, ella declaró: hoy me levanto como madre de Israel. Hoy me levanto por mis hijos. Levántate como Débora y di conmigo: hoy me levanto por mi familia. Hoy me levanto por mis hijos. Tú eres que me escucha, levántate por tu matrimonio, levántate por tu familia, levántate y di como Débora: aun cuando el enemigo me golpee, aun cuando el enemigo golpea a mi familia, hoy tomo la decisión de levantarme como Débora. Hoy me levanto del desánimo, hoy me levanto de mi pasado, hoy me levanto de mi aflicción y creo en el Dios Todopoderoso. Si tú quieres tomar la decisión de Débora, yo te invito a levantarte de tu silla. Levántate, iglesia, y toma la decisión como Débora y di conmigo: hoy me levanto por mi familia, hoy me levanto del desánimo, hoy me levanto del pasado, hoy me levanto, iglesia, por amor a mi familia, por a mí mismo. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si tú te quieres levantar como Ana de la aflicción, yo te invito a que pases el altar. ¿Sabes algo? En el altar, en el templo de Dios estaba el líder, pero a esa mujer no le ministró el sacerdote, le ministró fue la presencia de Dios. Pasa al altar, porque no te va a ministrar este hombre de Dios. Aquí en el altar, así como a Ana, te va a ministrar el Espíritu Santo de Dios. Pasa al altar, enseñar y dile al Señor: paso al altar como señal que dejo mi pasado atrás. Paso al altar, enseñar que dejo la aflicción a un lado, el desánimo. Yo te invito a pasar adelante. Yo te invito, iglesia, a pasar adelante, para que la presencia de Dios ministre a tu vida. Y mientras los hermanos adoran al Señor, yo te hago la invitación nuevamente a que pases el altar, para que el Espíritu Santo de Dios ministre a tu vida, para que Dios te haga libre de tu pasado, para que Dios te haga libre de tu aflicción, para que Dios traiga libertad a tu vida. Yo no conozco tu pasado, no conozco tu aflicción, pero déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios te conoce. El Espíritu Santo te conoce lo que hay en tu corazón. El Espíritu Santo de Dios sí conoce tu necesidad.
atrás.